Bienvenidos. Vamos a continuar con las gráficas y en este caso nos corresponde desarrollar los diagramas de áreas de dispersión. Según como estemos en función del tiempo, vamos a aprender algunos detalles adicionales y otros tipos de gráficas. Continuamos con los diagramas de área y como pueden ustedes leer, es un diagrama de líneas, pero la parte inferior de esas líneas siempre va a estar de algún color o algún tipo de textura. Es útil cuando estamos interpretando totales acumulados en relación a un tiempo, a un rango, y es la forma más práctica de visualizar líneas apiladas. Otro elemento que podemos encontrar acá es que nos vamos por la línea de tendencias generales, más que estar interpretando algún tipo de información o valor particular, puesto que vamos a comparar series de datos. ¿Dónde radica el problema o la desventaja de usar diagramas de área? Es que cuando hay un número grande de grupos o sectores es bastante complicado poder entender eso. Tal vez no seamos muy claros en lo que estamos explicando. Revisemos algunos casos con la base de datos. Gráficos, cuadros de diálogos antiguos, áreas. Elegimos simples, definir, y la variable que vamos a presentar es la de la edad de la empresa. Como es simple, ahí nos quedamos, aceptar, y el gráfico que se obtiene es este. Puede ser que no nos llame la atención, pero la idea es que podemos cambiar color, podemos ponerle las frecuencias, incluso podemos agregar una gráfica encima de esto. ¿Y eso cómo se hace? Doble clic, tenemos la ventana del editor, y en este caso vamos a editar propiedades. Si se dan cuenta, también las podemos abrir con control T, y acá en variables yo le indico nuevo, que esa nueva sea una de barras o de líneas, quizá línea para que no entorpezca el gráfico en sí, y luego le digo aplicar, cierro, y acá ustedes ya observan esto que está resaltado ahí es la gráfica que estamos sobreponiéndole al de área. Es decir, aquí aunque no lo aparente, está el gráfico de área y está el de línea. Podemos modificar el color, ya sea de la línea o del área, ustedes sabrán. Yo le puedo dar doble clic al área y aquí en relleno y borde se puede modificar ese color. Ustedes eligen cuál es el que les pueda interesar y aplican. Igual con la línea, pueden hacerla más gruesa, más delgada, lo pueden hacer diferente, ustedes sabrán. Terminada esta parte, yo voy a cerrarlo y acá tengo mi gráfica y la paso a Word, donde se supone estoy generando mi informe. Clic derecho, copiar como imagen y pego. Regreso a la base de datos, ya sea que me quede en la ventana de visor o en la de editor de datos, no importa, da lo mismo. Gráficos, cuadros de diálogos antiguos, áreas, y ahora vamos a tomar las apiladas, definir, y aquí notamos que nos piden dos variables. Y en este caso yo voy a seguir quizá un poco necio con la edad del empresario, pero voy a definir áreas en relación al género. Ya tengo las dos variables, aceptar, me genera el gráfico y aquí lo tienen a la vista. Interpretarlo es un poco complejo si tiene muchas divisiones. En este caso, la variable que está haciendo las particiones respectivas. Para poder interpretarlo fácilmente, yo voy a generar una tabla cruzada y la vamos a comparar con este gráfico y así llegaremos a las conclusiones necesarias. Para ello, entramos a analizar estadísticos descriptivos y acá ven ustedes tablas cruzadas. ¿Y qué es lo que voy a cruzar? Las mismas dos variables, la edad del empresario y su género. Puedo cambiar el orden también, ustedes sabrán ahí, eso no importa. Y aceptar. Y aquí tenemos esa tabla, donde separan cuántos varones, cuántas hembras hay y según la edad está el conteo y el total llegamos a los 40. Estas dos imágenes las voy a trasladar al documento para poder hacer la interpretación correspondiente. Acá tenemos las dos imágenes, una a la par de la otra. Y aquí trato de explicarles la conformación del diagrama de área apilado. Notemos por favor lo siguiente. El área roja es la que representa al sector femenino y el área celeste, aunque aquí dice masculino, está representando el acumulado. Y eso cómo lo interpretamos. Vean en la edad 34. Dice que el total es 5, que está marcando el extremo más alto de esta gráfica. Sin embargo, no hay 5 varones, porque varones solo hay 3 con esa edad, pero hay 2 hembras. Entonces 3 y 2 nos da 5. Y ese 2 es el pico que ustedes ven aquí en la parte inferior. De igual manera, de 43 años, resulta que no hay ninguna mujer, pero sí hay una frecuencia de 2 y en este caso corresponden a 2 varones. Es claro, como se ha mencionado varias veces, que entre más divisiones se hagan para las áreas apiladas, más complicado puede ser la interpretación, pero va a depender, insisto, como lo hemos dicho en otros videos, a qué usuarios o hacia qué público ustedes van a dirigir esas gráficas. Entonces sabrán si funciona o
no hacerla de esta manera. Mi papel ahorita es explicarles cómo se hacen y cómo se interpretan. Por lo demás, serán las condiciones lo que determinarán su utilización o no. Hablemos ahora de los diagramas de dispersión. Como ustedes puedan entender, las coordenadas cartesianas tienen mucho que aportar aquí. Es decir, las gráficas generalmente las vamos a encontrar sobre el primer cuadrante del plano cartesiano. Si hay valores negativos, pueden involucrarse cualquiera de los otros tres sectores, pero generalmente estamos siempre en el sector 1. Y aquí lo interesante de esto es la conjugación de los valores de dos variables, una representada en el eje de X y la otra en el eje de Y. Y al representar estas intersecciones, vamos a estar identificando la relación que pueda existir o no entre estas variables que estamos presentando. Y aquí se puede derivar lo que conocemos como línea de tendencia o línea de ajuste. Vamos a aprender cómo agregarle esta línea en función de la forma en que se comporten estas coordenadas. Y como leen ustedes, es el primer paso que podríamos dar cuando estemos nosotros estudiando regresión lineal. También dentro de la estadística existe otro indicador que tiene que ver con la correlación, y esto lo que está midiendo es el nivel de asociación entre estas variables. Es decir, yo puedo demostrar a través de la gráfica si hay correlación, si esta es positiva, si esta es negativa, o caso contrario, no exista correlación, y lo que vamos a encontrarnos ahí es con una nube de puntos. Procedamos con nuestra base de datos a generar diagramas de dispersión. Gráficos, cuadros de diálogos antiguos, dispersión o puntos. Acá vamos a elegir dispersión simple, definir, y en este caso vamos a tomar dos variables de tipo cuantitativo. ¿Cuál va en el eje de X y cuál va en el eje de Y? Es una cuestión que tienen ustedes que tomar muy en cuenta cuando piensan hacer análisis posteriores a los datos que se están presentando. ¿A qué me estoy refiriendo? Que para efectos de estadística, en el caso de la estadística inferencial, la variable Y es una variable de tipo dependiente y la variable X es una variable de tipo independiente. ¿Cómo simplificamos eso? ¿Cuál de las dos variables puede influir en la otra? Y la que influye es independiente. La que es receptora, digamos, de la información de la otra es la variable dependiente. En este caso, yo les sugiero que edad lo dejemos en el eje de X como, así entre comillas, una variable independiente, y que los años de ser empresario podría ser una variable dependiente, porque digamos la edad obviamente va a tener peso sobre la cantidad de años que lleva empresario, y no al revés. Si no nos interesara esto, podemos quitar esa variable y podemos pensar en el número de colaboradores. Aquí la situación se puede poner un poquito compleja si quisiéramos verlo de esa manera, puesto que una persona que tiene más edad no necesariamente va a tener más colaboradores, pero más edad, más experiencia sí puede influir. Es decir, hay muchos elementos que pudiéramos tomar en cuenta acá. Como el diagrama de dispersión va en la línea de la simpleza, solo tomamos las dos variables y aceptar. Lo que nos va a presentar es un gráfico que parece una nube de puntos, por eso se llama así también, pero esos tienen un significado. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué pasa si los pongo al contrario? Hagámoslo. Gráficos, cuadros de diálogos antiguos, dispersión o puntos, dispersión simple, definir, y cambiemos el orden de estas variables. Es decir, pongamos ahora a los colaboradores en el eje de X y a la edad del empresario en el eje de Y. Les voy a explicar algunas cosas por las cuales tenemos que analizar esto, pero creo que van a ir de forma gradual. Aceptar, y aquí tenemos nuestra gráfica. Y podemos hacer la comparación. Aquí las tienen una a la par de la otra. Ven ustedes que la nube de puntos en este caso son un poquito distintas. ¿Por qué? Porque obviamente están cambiando las coordenadas. Regresando a, en este caso, la ventana de visor, vamos a aprovechar esto para poder aprender un par de cosas más. Y vamos a trabajar con dos indicadores estadísticos. Uno es la correlación y el otro es la regresión. Necesitamos, en primer lugar, entender que para asuntos de correlación no nos interesa cuál sea la posición de las variables. Pero para regresión sí es necesario entender cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Vamos primero a trabajar la correlación y nos vamos a dar cuenta que no importa el orden. ¿Cómo demostramos esa parte? Ustedes pueden venir acá a analizar, buscan aquí correlacionar y eligen la primera, que es bivariadas, es decir, dos variables. Y acá yo elijo las dos variables que estoy estudiando. Recuérdense que es la edad del empresario y el número
número de colaboradores. Acá yo tengo que darme cuenta de algo. Me dice que para sacar los coeficientes de correlación aquí tengo tres indicadores. El de Pearson, Tau B de Kendall y Spearman. Ahora, ¿cuál usar? Pearson se va a utilizar cuando las variables que se van a estudiar todas cumplen con la prueba de normalidad. En caso de Kendall, vamos a verlo en otro video, y la opción adicional que nos queda es Spearman. Es decir, que voy a utilizar Spearman cuando una o al menos una de las variables involucradas no satisface el criterio de normalidad en su distribución de datos. Por lo tanto, antes de elegir Pearson o Spearman, que serían las opciones que tendríamos inicialmente, tengo que comprobar la normalidad en las distribuciones de estas variables. Cancelamos esta parte. Por esa razón, regresamos a analizar, estadísticos descriptivos, explorar, es la edad del empresario y es el número de colaboradores. Lo que queremos en este caso es el cuadro o gráfico de normalidad. No queremos ninguna otra gráfica. Continuar, aceptar. Revisamos el cuadro donde nos presenta la prueba de Kolmogorov y de Shapiro. Recuerden, son 40 datos. En este caso, me tengo que quedar con Shapiro-Wilk. Y ven ustedes que ambas variables satisfacen el criterio de la normalidad, es decir, que sobrepasan el 5%. Esto me da la validez necesaria o la validez técnica para determinar el coeficiente de correlación de Pearson. Regresamos a analizar, correlacionar bivariadas, elegimos las variables y acá ya está marcado Pearson, pero ustedes obviamente pueden pedir todo lo que quieran ahí. Nos interesa únicamente Pearson. Puedo desactivar esta parte porque no estoy haciendo ningún análisis ahorita relacionado con esto, simplemente quiero establecer el coeficiente de correlación, aceptar, y acá tenemos esta tabla. La conexión entre empresario y colaboradores que queda aquí en la esquina superior derecha, los valores de correlación, de significancia y n obviamente que es el número de casos, son exactamente los mismos que ven acá en la esquina inferior izquierda. ¿Qué mide la correlación? Es el nivel de asociación que existe entre estas variables, sin importar si alguna influye en la otra. Simplemente estamos corroborando el nivel en que estas variables están respondiendo a una condición en particular. Y en este caso vamos a estudiar más adelante si ese nivel es alto, si ese nivel es medio, si ese nivel es bajo o simple y sencillamente es un aspecto de incorrelación. Por el momento 5.4% podríamos calificarlo como muy bajo. Como mencionamos también el criterio de regresión, entremos aquí a analizar. Aquí ven ustedes regresión y aquí elegimos lineal. Noten cómo acá sí nos piden cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Y en este caso yo voy a optar por dejar como independiente la edad del empresario y puedo elegir entre el número de colaboradores o puedo elegir entre la temporalidad de ser empresario. Tomo la última, en este caso la de colaboradores, por efectos de estudio, ¿de acuerdo? No estamos demostrando nada. Cuando resolvamos algunos ejercicios, algunos casos más adelante, sí le vamos a poner mucha atención a esta situación. ¿Por qué insistir entre independientes y dependientes? Porque yo con esto puedo crear lo que se conoce como la ecuación de la recta en función de estos datos, y de hecho vamos a tocar la gráfica y vamos a ver si a través de una modificación que le hagamos a la gráfica nos presenta el mismo resultado. Como estamos hablando de una regresión simple, luego de elegir las variables planteamos aceptar. Nos presentan los siguientes resultados y la que nos interesa es esta última tabla, la de coeficientes, y quiero que tomen nota de los siguientes valores. Esta primer columna es la que nos interesa. La constante, que es 8.131, y la edad del empresario, que es 0.032. Estos son los valores que me permiten crear esa ecuación de predicción o ecuación de la línea recta. ¿Y cómo se plantearía? Y es igual a la constante, que sería 8.131 más 0.032 de X, o por X.